Hola, ¿qué tal? En este video presentaremos uno de los mayores problemas sociales en el estado de Puebla, el cual es la pobreza. El equipo está conformado por Evaristo Valera Melanie, González Alonso Liliana, Hernández Ramírez Itzel, Soto Bonilla Gabriel y su servidor Ruiz Sánchez Emanuel. Comenzamos. Bueno, de manera genérica, entendemos por pobreza la falta de medios económicos de una persona. Sin embargo, en el siglo XXI este término ha adquirido una dimensión mucho mayor y delimitarlo únicamente al nivel de ingresos no ofrece una visión real de la situación que sufren las personas en situación de pobreza. Es por tanto un fenómeno que se ha desarrollado en diferentes periodos históricos y que se manifiesta con diferente intensidad y con distinta cara según las distintas áreas a las que nos refiramos. Aunque no podemos ignorar la pobreza de las áreas urbanas, el mayor número de personas que sufren pobreza vive en las zonas rurales de estados que ya de por sí son pobres. Para este caso hablaremos del estado de Puebla, que entre los factores causantes de la pobreza en este estado están la corrupción, la fuerte carencia de empleo, los trabajos mal remunerados y el desempleo de aproximadamente el 4.9%. Ahora, en cuanto a las consecuencias que tiene la pobreza en nuestro estado, al igual que en todo el país, son muy notorias, que van desde los problemas de salud y desnutrición hasta la delincuencia, adicciones, abandonos familiares, embarazos adolescentes y divorcios, que son algunos otros efectos que la pobreza tiene en la sociedad. Por ejemplo, la consecuencia de la desnutrición es el resultado también del consumo de productos de bajo o nulo valor nutrimental, debido al bajo costo de los productos chatarra. El hecho de que no haya trabajo o se ofrezcan empleos de muy bajo sueldo ha ocasionado que los niños abandonen la escuela y comiencen a trabajar desde a muy temprana edad. Además, gente en comunidades rurales con pocas oportunidades suelen migrar a la ciudad, donde tampoco cuentan con mucho apoyo. La pobreza en Puebla alcanzó a 62% de la población, mientras que solo 12% de los poblanos se puede considerar como no vulnerable o no pobre debido a la pandemia de COVID-19. Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social de 6 indicadores: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacio de vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación. Además, su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. La pobreza en Puebla aumentó 7% durante el 2020, es decir, más de 4,000 personas tienen al menos una carencia social. La pobreza pasó de 58% en 2018 a 62.4% en 2020, es decir, incrementó 7.4%. Mientras que la pobreza extrema pasó de 8.1% a 12.7% en el mismo periodo. Calderón Chelius destacó que la pandemia de COVID-19 es un factor que impacta en que Puebla se mantenga como uno de los estados más pobres del país, porque la metodología del Coneval contempla que el aumento de la pobreza se debe a la carencia en el acceso a los servicios de salud. En estos rubros, aún hay 4.562 habitantes sin acceso a la seguridad social y 2.120 que no reciben servicios de salud. En medio de la pandemia por el coronavirus, esto resulta preocupante. Además, hay 2.041 personas que no tienen acceso a una alimentación nutritiva y de calidad, 1.735 más que no cuentan con servicios básicos en su vivienda y 1.534 con rezago educativo. El reporte de Coneval muestra que en 2018, 3.756.000 poblanos presentaban una o más carencias. En 2020, año marcado por la pandemia, la cifra se colocó en 4.136.000 personas. En otras palabras, en un par de años, 380.000 poblanos ingresaron a la pobreza en cualquiera de sus dimensiones. Del total de la población en el estado de Puebla, 12.7% de los poblanos se ubica en pobreza extrema, es decir, no sabe si comerá este día, mientras que 17.9% vive con alguna carencia social
y 7.5% es pobre por ingresos, porque a pesar de juntar todos los recursos que gana, no le alcanza para adquirir la canasta básica, la cual ronda en los 1.600 pesos. En 2 años, la pobreza en general en Puebla aumentó, y de 58% de la población que se encontraba en dicha situación antes de la pandemia, ahora 62% presenta alguna carencia. En Puebla, la población en situación de pobreza moderna es de 3.292.000 personas, las cuales representan 49.7% de la población. En tanto, en el territorio poblano se tiene registrada una población vulnerable por carencia social de 1.183.000 poblanos, cifras que representa 17.9% del total de los habitantes de la entidad. El investigador del Ibero Puebla, Miguel Calderón Chelius, explicó que la mitigación de los índices de pobreza requiere de la implementación de una política social territorializada, donde se entiendan las necesidades de las regiones marginadas. Ahora, ¿cómo se mide la pobreza en México? La pobreza es un fenómeno multidimensional y se mide en base a una serie de factores determinantes, que son alimentación, acceso al agua potable y la electricidad, seguridad social, vivienda, rezago educativo en el núcleo familiar, ingresos económicos y cohesión social. Estos son factores que determinan el índice de desarrollo social de un sector determinado de la población. Principales causas de la pobreza. Entre otros factores causantes de la pobreza en México y en especial Puebla están la corrupción, fuerte carencia de empleo, trabajos mal remunerados y desempleo de aproximadamente 4%. Consecuencias. Las 10 principales consecuencias que tiene la pobreza son problemas de salud, desnutrición crónica, delincuencia, abandono escolar y familiar, trabajo infantil, bajo desarrollo humano, inseguridad ciudadana, migración, adicciones y resentimiento social. Son algunos otros efectos que la pobreza tiene en la sociedad. Clasificación. Se reconocen 5 tipos de pobreza conforme a sus modos de medición específicos. 1. Pobreza moderada. Es la población que vive con menos de 400 pesos diarios. 2. Pobreza Coneval. Es la población que vive con menos de 220 pesos diarios. 3. Pobreza relativa. Es la población que vive con menos de 110 pesos diarios. 4. Pobreza absoluta. Es la población que vive con menos de 50 pesos diarios. 5. Pobreza extrema. Es la población que vive con menos de 30 pesos diarios. A lo largo de este proceso se han implementado políticas de gasto social que han resultado insuficientes en el combate de la pobreza, ya que estos programas en sí mismos resultan pobres, dado que el problema central de la pobreza es la distribución inequitativa del ingreso. Se beneficia a pequeñas minorías en determinado nivel de vida de la mayoría de la población. En este sentido, los programas de gasto social deben estar orientados hacia un proceso de redistribución de ingresos en beneficio de las mayorías para mitigar los efectos de la pobreza. Pero esto no quiere decir que los programas de gasto social contribuyan a una solución definitiva al fenómeno de la pobreza, toda vez que la pobreza, como lo hemos mencionado, ya es una característica estructural del capitalismo en sus diferentes modalidades. A pesar de todos los programas medidas que se han implementado en el Estado, aún sigue habiendo gran número de personas que recaen y recurren a la pobreza. También hay que estar conscientes que en ocasiones no es bueno darle un poco más a los que menos tienen, sino que es mejor quitarle a los que más. Por último, existen muchas soluciones que tratan de terminar con este problema social, pero lamentablemente en la actualidad siguen siendo ineficientes, pues el número de personas que caen en este problema social aumentan exponencialmente. Por último, dejamos una reflexión que en ocasiones no es bueno darle
más al que menos tiene, sino quitarle al que más posee. Y bueno, puede que después de todo este análisis sobre el comportamiento del estado de Puebla, te haya hecho preguntarte, ¿y nosotros qué podemos hacer para combatir la pobreza? Las respuestas son muy variables y algunas pueden llegar a sonar trilladas, que es algo que le corresponde más al gobierno sobre mejorar la educación de calidad, apoyos a personas con bajos recursos, con despensas, con apoyo económico, apoyar a la infraestructura de sus casas o mejorar la cobertura de salud, más empleos, más posibilidades de trabajo, apoyar a los microempresarios y bueno, pero nosotros ¿qué podemos hacer? Como personas en este momento, lo que podríamos llegar a hacer es lo que hacemos casi todos los días: comprar productos que sean originarios de nuestro lugar, que no sean extranjeros. Puebla tiene excelentes productos de todo tipo, artesanías, comestibles, todo, y podríamos comprarlos directamente de ahí. Así apoyamos a los microempresarios. Mejorar la educación. ¿Y esto cómo lo podríamos hacer? Bueno, si estás estudiando, tienes la oportunidad de estudiar, esfuérzate, da lo mejor de ti, y también podrías apoyar a más personas que no estudiaron, a enseñarles un poco sobre tus conocimientos, apoyar a todos los microempresarios o micronegocios, no desperdiciar nada. Si tienes comida de más, podrías donarla a otras personas que realmente lo necesitan, tanto comida como ropa. Y más que nada, ser solidarios con todas las personas. Si nosotros tenemos la posibilidad de apoyarlos, hacerlo. Y esas son algunas medidas que podemos hacer para reducir un poco la pobreza. No erradicarla, ese es un problema demasiado grande, pero sí podemos hacer algo. Seamos ese granito de arena.